Bueno, mis niños, siguiendo con el tema de los números decimales, veremos ahorita, ya teniendo presente y teniendo claro cómo se convierte una fracción decimal a un número decimal y lo contrario. Entonces, veremos hoy, empezamos a ver las operaciones entre números decimales. Hoy veremos cómo se hace la adición y sustracción. Vamos a hacer el siguiente problema. Dice, una carrera de ciclomontañismo tiene un tramo de subida de 2,5 kilómetros. 2,5 kilómetros. Otro tramo plano de 4,5 kilómetros. 4,5 kilómetros. Y un descenso de 2,08 kilómetros. Nos pregunta el problema, ¿cuál es la longitud total de la ruta? Entonces, como nos damos cuenta, son puros números decimales. Dice que es un tramo de subida de 2,5 kilómetros, un tramo plano de 4,5 kilómetros y un tramo de descenso, o sea, de bajadita, 208 kilómetros. Nos preguntan cuál es la longitud. Nos preguntan cuál es la longitud. ¿Cuál es la longitud total de la ruta? Entonces, como nos preguntan la longitud total, entonces nosotros debemos tener en cuenta que hay que hacer una adición. Lo primero que hay que hacer para solucionar un problema es saber analizar y comprender qué operación es la que se hace, si es una suma o es una resta, una multiplicación o una división. En este caso, como vamos a ver adición, entonces vamos a hacer la adición de manera vertical. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Para hacer la adición, nosotros colocamos los números verticalmente, teniendo en cuenta que la coma quede en fila. 2,08. Que quede en fila la coma. Y se dan cuenta que aquí quedó en filita, mire. La coma quedó en fila, vea. Pero entonces dirán ustedes, aquí nos queda un espacio. ¿Qué hacemos con ese espacio? Resulta que en ese espacio nosotros lo completamos con ceros. Para no confundirnos. Y sumamos normalmente. Sumamos como si fueran números naturales. 8, 5 y 5, 10, va una. Inmediatamente coloco la coma, porque la coma no se me puede olvidar. Llevábamos una más 2, 3, más 4, 7, más 2, 9. Y rectifico. 8, 5 y 5, 10, va una. Bajo la coma. La coma tiene que ir aquí en filita. Llevaba una más 2, 3, más 4, 7, más 2, 9. Entonces, la respuesta al problema sería, la longitud de la ruta es, 908 kilómetros. 908 kilómetros. Vuelvo y repito, para hacer la adición de de números decimales, entonces yo tengo que ubicar las cifras, unas debajo de otras, normalmente teniendo en cuenta que la coma quede alineadita, que la coma quede en fila. Entonces dice que son 2,5 kilómetros planos. ¿Sí? ¿Planos que nos dijeron? Ah, no, de subida. 2,5 kilómetros de subida. 4,5 kilómetros planos y 2,08 kilómetros de descenso, o sea, de bajadita. Nos pregunta el problema. ¿Cuál es la longitud total de la ruta? Entonces yo le he hecho la suma y he puesto la respuesta. ¿Listo, mis niños? En el caso de la resta, es lo mismo.
El caso de la resta es lo mismo, se alinea, pero entonces en vez de sumar, entonces vamos a restar. Vamos a buscar otro problemita. Bueno, inventémoslo. Entonces esa es el de la suma. Ahora vamos a hacer uno de sustracción. Digamos que, inventémoslo, a ver. Un lienzo, una tela, una cantidad de tela, mide, el señor compró, digamos, una tela que medía 125 35 metros. La tela en total medía 125,35 metros. O 125 metros con 35 centímetros. Se puede leer así también. Resulta que de esta cantidad se ha gastado, digamos que 13,5 metros para hacer unas cortinas, por decir algo. Entonces la pregunta es, ¿qué cantidad de tela ha quedado? Vuelvo y repito el problema. El señor o la señora tenía 125,35 metros o 125 metros con 35 centímetros. De esa tela tuvo que gastar 13,5 metros para algo, para una cortina, para algo, la tuvo que gastar. ¿Qué cantidad de tela quedó? Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que en la suma, pero 125,35 metros. A eso le resto los 13,5 metros. Y como en la suma, pero aquí hago la diferencia que aquí voy a restar. Como aquí nos queda un espacio, si se ven que nos queda un espacio, entonces lo completamos con un cerito. Entonces, 5 menos 0, 5. 13 menos 5, aquí ya niños de quinto ya no se pueden hacer. Es que como el 3 no se puede, entonces le quito al compadre, no. Ya mentalmente, cálculo mental, nosotros decimos 13 menos 5, 8. 4 menos 3, 1. Y la coma. La coma no se nos puede olvidar. 4 menos 3, 1. 2 menos 1, 1. Y 1 es 1. Vamos a probar la resta a ver si nos quedó bien. 5 más 0, 5. 8 más 5, 13 va 1. 1 y 3, 4 y 1, 5. 1 y 1, 2 y 1. Entonces la respuesta al problema sería, quedaron 111,85 metros de tela. ¿Listo? Entonces esa es la adición y sustracción de números decimales. El secreto aquí es que las comas deben quedar en filita. Bueno, aquí me quedó como corridita, pero debe quedar en filita. Aquí va un 1, aquí otro 1 y aquí otro 1. El secreto es la coma. Mire, la coma debe quedar en fila. En otros casos de la resta, que por ejemplo haga falta una cifra en el término de arriba, por ejemplo, vamos a restar de 25,3, vamos a restar 9, no, de 25, sí, vamos a restar 9,38. Entonces aquí es lo contrario, aquí me faltó el cerito, es acá, que hay un espacio desocupado, entonces lo completo con un 0. Aquí no me van a decir que 0 menos 8, 0, que ya salieron de ahí, no. 10, aquí quedó convertido en 10. 10 menos 8, 2.
12 menos 3, 9, coma, 12 menos 3, 9, 14 menos 9, 4 y 1. Vamos a probar a ver si nos quedó bien. 8 más 2, 10, va una. 9 y 3, 12 y 1, 13, va una. 9, 10, aquí nos quedó mal. Aquí nos quedó mal la resta, rectificamos. 10 menos 8, 2. 12 menos 9, 3. 14 menos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5. La coma no se me olvida. 14 menos 9, 5 y 1. Y 1 que 1 es 1. Vamos a rectificar. 8 más 2, 10, va 1. 9 y 3, 12 y 1, 13, va 1. 9, 10, 15, va 1 y 1, 2. Entonces era para explicarles que cuando el espacio, cuando aquí hay un espacio, entonces lo relleno con 0. Y yo no voy a decir a la carrera que 0 menos 8, 0. Y ya, salí. O 0 menos 8, 8 no. Entonces ya todos estos prestan. 10 menos 8, 2. 12 menos 9, 3. 14 menos 9, 5 y 1 es 1. ¿Listo, mis niños? Entonces, eso es lo que yo les quería explicar de la adición y sustracción de números decimales. Y lo vamos a trabajar con solos problemas. ¿Listo, mis niños, amores lindos? Entonces, ahora en el cuaderno vamos a consignar el tema. Escribimos como título la fecha. Título, adición, ay, es 28. 28. Adición y sustracción con números naturales. Y ya como entendimos la explicación, entonces ya a continuación les voy a dictar cómo se hace para sumar o restar números naturales. Números decimales, perdón, decimales. Vuelvo y repito, colocamos las cifras unas debajo de otras y bien unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas y alineamos la coma. Entonces, a continuación vamos a copiar la teoría y hacemos algunos ejercicios. ¿Listo? Bueno, mis amores, entonces escriban como título, escribimos el título y ya les voy a dictar.